Amén. Feliz sábado, hermanos. Espero que me escuchen bien. Por ahí me van a ver que miro para el frente porque tengo la computadora y tengo los textos que voy a compartir con ustedes, ¿sí? Pero bueno, el tema que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con una necesidad que realmente tenemos como iglesia, como pueblo, hace bastante tiempo. Es una necesidad que tiene que ver también con el orden, con la organización de la iglesia. Ustedes saben que todos aquellos que hemos salido o hemos pasado por las iglesias grandes o las iglesias organizadas, y esto sucede mucho en los grupos también, en los ministerios independientes, sucede muy a menudo, que, que hay como una especie de repelencia a cualquier cuestión que tenga que ver con el orden. Y esto obviamente que está mal, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Dios en el cielo tiene sus jerarquías de ángeles, tiene bueno, tiene todo de manera ordenada, y la iglesia de Dios en el tiempo final también va a ser una iglesia ordenada, pero muchas veces los ministerios independientes suelen confundir la independencia con el desorden, y eso no tiene nada que ver. O sea, hay un orden establecido por Dios. Y al ignorar esto muchas veces sucede, yo lo he hablado con varios grupos, con varias iglesias, nos pasaba a nosotros también cuando empezamos a hacer las reuniones en la casa, que cuando empezamos a hacer las reuniones en la casa, en vez de ir a la iglesia, nos reuníamos en las casas de los hermanos, y solía pasar, ¿no?, que por ahí la gente ya no se vestía como el sábado para la iglesia, la gente ya no tenía la solemnidad que se suponía que había que tener en la iglesia, y pensaban que era más bien como una especie de picnic, ¿no?, cada sábado, cuando en realidad debería haber sido todo lo contrario. Y nos costó mucho aprender eso, aprender que los himnos tenían que estar escogidos, que no era improvisación sobre la marcha, que no era una mesa redonda en la cual no había ningún tipo de orden, pero todo eso nos llevó a sufrimiento. También nos pasaba, ¿no?, que muchas veces teníamos una reunión en las casas y venía, qué sé yo, venía alguien de visita y le decíamos, bueno, el hermano va a tener la palabra. Y no teníamos ni idea de quién era el hermano. Pero como era todo libertad, ¿no?, y todo demasiado abierto, bueno, teníamos que enfrentar falsas doctrinas, errores, a veces se le daba a los neófitos a predicar y eso tampoco está bien, la Biblia lo dice, que los neófitos no pueden ministrar la palabra, tienen que aprender, tienen que escuchar, tienen que conocer. En la Biblia se menciona que hay ancianos, que hay apóstoles, que hay pastores, que hay diáconos. En realidad la palabra anciano y pastores son lo que aparece en la Biblia como anciano, pastores, obispos, perdón, y presbítero, que son las palabras que aparecen en varias de las cartas del apóstol Pablo, son más o menos lo mismo, ¿sí? Se refieren a lo mismo. La diferencia entre un apóstol y un pastor es que un apóstol no se queda en un lugar, sino un apóstol es un enviado, alguien que va de un lugar a otro abriendo iglesias. Pero el pastor por lo general está atendiendo una de esas iglesias locales. Entonces solía pasar que los apóstoles abrían una iglesia en un lugar y ordenaban pastores para que esos pastores se encarguen de esas iglesias. Y bueno, se mantenían en esa iglesia, no andaban de un lugar para otro, pero los apóstoles andaban de un lugar para otro abriendo iglesias, estaban como en el frente de la batalla. Y después están los diáconos, ¿no? Y los diáconos tenían una función, aunque tenían que tener conocimiento de la palabra, tenían que tener una preparación, tenían que tener una vida ordenada, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y toda la cosa, pero los diáconos tenían una tarea más referente bueno, a otras necesidades, no tanto a ministrar la palabra. De hecho, cuando los apóstoles mandan nombrar diáconos es para que ellos se puedan dedicar al ministerio de la palabra y no tengan que ocuparse de las mesas. Así lo dice, ¿no? Entonces nombren diáconos para que se encarguen de las mesas y nosotros nos podamos dedicar más al ministerio de la palabra. Pero básicamente en la Biblia aparecen solamente estas tres funciones, que son los apóstoles, los pastores y los diáconos. No hay más funciones que esta en la iglesia, pero todas tienen el mismo sentido, que es el servicio. Algunas de estas funciones es un servicio de tiempo completo, como el apostolado, aunque el apóstol Pablo no lo pudo hacer siempre de tiempo completo, porque él tenía que sostenerse cuando la gente no reconocía su ministerio,
pero las otras no necesariamente son un ministerio de tiempo completo. Tanto los ancianos como los diáconos no necesariamente tienen que estar de tiempo completo. Pero el que sí probablemente tenga que estar más de tiempo completo es el apóstol que va viajando de un lugar a otro y que no puede dedicarse a una tarea. No puede ser pastor de oveja, no puede... O sea, a lo sumo puede dedicarse a una tarea que pueda llevar consigo, como es el caso de Pablo que hacía tiendas, ¿no? Pero básicamente esas son las funciones que había en la iglesia, que podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Y también cada una de estas funciones tenían una forma de establecerse. Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles completo, vamos a ver que el apóstol no lo nombra nadie, no lo elige nadie, sino que lo elige Cristo, lo llama Cristo de manera personal, como pasó con el apóstol Pablo y como pasó con los 12 apóstoles. ¿Sí? Ellos son llamados de manera personal, o sea que no puede haber una junta de iglesia que vote quién es apóstol y quién no. El que siente el llamado, recibe ese llamado y no puede negar ese llamado, y no puede hacer otra cosa que dedicarse a predicar el Evangelio, ese es un apóstol. ¿Sí? Fue llamado por Cristo de manera directa. Pero después, por ejemplo, los ancianos, si bien tienen un llamado espiritual, pero son nombrados por los apóstoles. Los apóstoles escogieron y pusieron ancianos en las iglesias para que administrasen la palabra en esas iglesias. O sea que al apóstol lo llama Cristo, a los ancianos los establecen los apóstoles y los diáconos son elegidos por la iglesia. Los diáconos son elegidos por la iglesia. Escojan entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que ministren a las mesas. Bueno, entonces fíjense que cada una de estas cosas tiene su manera de elegirse. El apóstol no lo nombró nadie, ninguna junta lo determinó. Fíjense el caso del apóstol Pablo, ¿no? El caso del apóstol Pablo es tremendo, porque ni siquiera los otros apóstoles lo eligieron. Los otros apóstoles se enteraron cuando él ya era un apóstol, ya había sido nombrado por Cristo un apóstol. Tuvo un llamado personal. ¿Sí? Los ancianos son puestos por los apóstoles ven en cada iglesia una persona idónea que se puede encargar de ministrar ese lugar, y los diáconos son elegidos, ese sí podríamos decir democráticamente, por la iglesia. O sea, la iglesia misma reconoce quienes pueden llevar a cabo esa tarea. Pero en estos 3 ministerios, que cada uno sabrá lo que le toca, en estos 3 ministerios, que es el diaconado, el apostolado y el pastorado, hay una cosa común, más allá del tiempo completo no, más allá del llamado, de las votaciones, etc. Hay una cosa común: todos sirven a la obra de Dios. Y todos son ministros de reconciliación entre Dios y los hombres, y todos tienen que trabajar para el Señor. Y una de las cosas que yo estuve viendo esta semana, en realidad lo vengo viendo hace bastante tiempo, es que nosotros nos cuesta mucho asumir ese papel de ministros. Lo hablo yo en primera instancia, ¿no? Como predicador. O sea, yo siempre me llamé como predicador, pero nos cuesta mucho asumir la responsabilidad de ministros. Entonces salimos a predicar un mensaje, y esto lo hablaba con un hermano que no voy a mencionar. Yo hablé con un hermano la semana pasada, y le dije: hermano, tenemos gente que se quiere bautizar, y usted es la única persona que yo conozco en aquel lugar que podría bautizarlos. Y este hermano me dijo: ¿sabe que no me siento preparado para bautizar? O no estoy seguro de que yo pueda bautizar. Entonces yo le dije: hermano, acá no es una cuestión de cómo uno se siente, sino de las necesidades que hay. Si nosotros vamos a predicar el Evangelio, un Evangelio especial, particular, que es el Evangelio eterno del Padre y el Hijo, y vamos a predicar este mensaje, y no vamos a asumir la responsabilidad de que tarde o temprano alguien se va a querer bautizar, y cuando esa persona se quiera bautizar, nosotros vamos a decir: pero yo no sé bautizar, o no me siento llamado a bautizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir: bueno, vaya a la iglesia, bautícese allá, y después venga y congréguese con nosotros. No podemos hacer eso. Si nosotros asumimos la responsabilidad de predicar el Evangelio, tenemos que asumir la responsabilidad de que tarde o temprano hay ministros que tienen que acompañar a los que se quieren bautizar en la inmersión. Tenemos que asumir que esto es así. Después hablé con el hermano, ¿no? El hermano un poco que cambió de opinión, gracias a Dios. Pero esta es una gran realidad que pasa con los grupos. No hay quien bautice, no hay quien ministre la Santa Cena,
no hay quien asuma esa responsabilidad. Y no estoy hablando de dedicarse el tiempo completo, dejar el trabajo o irse a un país extranjero. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en realidad todos los hijos de Israel fuimos llamados a ser un pueblo de sacerdotes y de gente santa. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos una necesidad de asumir la responsabilidad de que somos un pueblo llamados a servir al prójimo, y parte del servicio al prójimo tiene que ver con la administración de los ritos, de lo cual hace mucha falta. A mí me llama gente de Estados Unidos, no sé a quién enviarle. Me llama gente de Europa, no sé a quién enviarle. Me llama gente de diferentes lugares, no sé a quién enviarle. Pero no es que no hayan hermanos creyentes por ahí. Hay hermanos creyentes por ahí, pero no estamos asumiendo la responsabilidad que nos compete. Quisiera comenzar con un texto bíblico que está en Éxodo capítulo 19. Vamos a leer varios textos, pero hermanos, valen la pena cada uno de ellos. Éxodo 19 del 4 al 6, les voy a dar un tiempito para que lo vayan buscando. Y esto tiene que ver con el plan original de Dios para su iglesia. El plan original de Dios para su iglesia. Éxodo 19 del 4 al 6. ¿Cuál era el plan original de Dios para su pueblo? ¿Sí? Antes del sacerdocio levítico, antes de todo lo que vino después de la salida de Egipto para Israel. Vamos a leerlo en Éxodo 19, versículos 4 al 6, dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A quién iban dirigidas estas palabras? A todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál era la condición? Que escuchen su voz y que guarden su pacto. Si ellos escuchaban su voz, por consecuencia iban a guardar su pacto, y por consecuencia ellos iban a ser la luz de todas las naciones. Israel iba a ser la luz de las naciones. Iba a ser la manera en que Dios, a través de este pueblo, iba a predicar el Evangelio a todas las naciones paganas, y iban a aceptar este mensaje de salvación. ¿Qué pasó con Israel al poco tiempo de que ellos salieron de Egipto? Éxodo 32, del 26 al 29. Fíjense lo que pasó. Conocemos la historia. Después de que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días allí, arriba, el pueblo se desesperó, no escuchó la voz de Dios, siguieron sus propios instintos. Ellos mandaron a hacer un becerro de oro. Todos se pusieron a adorar el becerro, la gran mayoría. No fueron 2 o 3, si bien había una multitud mixta que influyó, obviamente, que fueron los egipcios que salieron. Pero eso se convirtió en una gran fiesta pagana, y como toda fiesta pagana había de todo, ¿no? Hasta orgías había en ese campamento. Entonces bajó Moisés del monte con las tablas de piedra, las quebró, y fíjense lo que pasó después de que Moisés agarró el becerro, lo molió, lo fundió. Había gran cantidad del pueblo que no se había arrepentido, que no estaban dispuestos a cambiar, que querían persistir en la idolatría. En Éxodo 32, 26 al 29 dice: Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés dijo: todos los que estén del lado de Jehová pónganse aquí conmigo. Fueron los hijos de Leví, y todos los que persistían en la idolatría fueron pasados a espada por los hijos de Leví. Y cualquiera que lea esto podría decir: bueno, esto fue un arranque de ira desmedido de parte de Moisés, y Moisés, como obviamente era un tipo impulsivo y que no conocía a Dios,
dijo, bueno, mátenlos a todos estos paganos porque no vamos a soportar. ¿Fue realmente esto así? Moisés de manera presuntuosa hizo esto. Es muy interesante la historia de Moisés. El único pecado que cometió Moisés, por el cual quedó excluido de la tierra de Canaán físicamente, fue golpear 2 veces la roca. Él solamente tenía que hablarle a la roca, que ya había sido herida anteriormente. No tenía que golpearla nuevamente. Y en un momento de cansancio, porque el pueblo lo había hastiado, él golpeó la roca en vez de hablarle, y a pesar de que Dios hizo igual el milagro de que fluyera el agua, este pecado de Moisés lo excluyó de la tierra prometida. No fue un pecado de Moisés las palabras de ir y matar a todos aquellos que seguían en su rebelión. Esto lo podemos leer en Patriarcas y Profetas, página 294, párrafo 3. Dice así: en el nombre del Señor, Dios de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría, o sea, la única tribu que se mantuvo limpia de la idolatría fue la tribu de Leví, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres, sin tomar en cuenta la posición, la parentela, ni la amistad. Los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y se humillaron alcanzaron perdón. O sea, había gente en el pueblo de Israel que aún delante de Moisés querían, y delante de la gloria del Señor, de la gloria de Dios, ellos querían seguir en el campamento de Dios practicando la idolatría. Y se les dio una oportunidad de arrepentimiento. Ellos persistieron en su orgullo y en su terquedad. Entonces Moisés, en el nombre del Señor Dios de Israel, les mandó que ejecutaran a esos idólatras. Dice así: los que llevaron a cabo este terrible castigo al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo. ¿De quién fue esta sentencia? Del Rey del Cielo. Procedieron en nombre de la autoridad divina. Cuando estos levitas mataron a los idólatras, no estaban cometiendo asesinato, porque si no estarían violando la misma ley que estaban violando los idólatras, porque la misma ley que decía no te harás imágenes y no las honrarás, también decía no matarás. Entonces, ¿cuál es la única manera de que ellos no estuvieran cometiendo asesinato? Que estuvieran actuando en nombre del Rey del Cielo, con la autoridad divina. Este era un juicio divino. Y entonces alguien podría decir, bueno, entonces Dios estaba cometiendo asesinato y violando su propia ley. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Dios no estaba violando su propia ley, hermano. Dios tiene autoridad sobre la vida humana. Dios es el dador de la vida. Dios puede decidir con su propia autoridad quién vive y quién no vive. Y Él puede ejecutar sus juicios como a Él le plazca. Y en este caso fue a través de la tribu de Leví que ejecutó sus juicios. Dice, los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. Pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Esta cita me impactó mucho, hermanos. Lo voy a leer de vuelta. Los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. Pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. O sea, los levitas no podrían haber hecho un juicio de su propio corazón y decir yo los juzgo y los condeno, no podrían haber hecho nada de su propia iniciativa. Pero cuando era un juicio que venía de parte de Dios, ellos debían obedecer. Y nosotros sabemos, hermanos, que hoy no existe la pena de muerte, porque la pena de muerte solamente existe en un contexto de una teocracia, donde hay un Dios todopoderoso que es el rey legítimo que habla directamente con su pueblo, cara a cara como hablaba con Moisés. Pero hoy sí, Dios tiene sentencias también con respecto a la iglesia. Y en la iglesia se nos dice de que no puede una persona que está en violación flagrante de la ley de Dios pertenecer a la iglesia de Dios. Y si Dios nos dice eso, nosotros tenemos que obedecer y no podemos mantener en la iglesia, me refiero como miembro activo de la iglesia, a una persona que está en violación flagrante de la ley de Dios. Tenemos que obedecer, porque si no nosotros estamos siendo partícipes de la contaminación del campamento.
Y acá no aplican los principios de leyes naturales. Si ustedes dejan en la iglesia a los pecadores se quedan en la iglesia contaminando el campamento. Usted lo tiene que sacar. Como iglesia lo tiene que sacar. Después usted lo puede invitar a escuchar, pero ya no le puede dar para que hable, para que comparta, para que represente a la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es terrible. O sea, si Dios ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, nosotros tenemos que obedecer. Dice, los que cumplieron este penoso acto manifestaron con ello que aborrecían la rebelión y la idolatría y se consagraron más plenamente al servicio del Dios verdadero. ¿Cómo es esto que se consagraron más plenamente al servicio del Dios verdadero? ¿Cómo es esto posible? Si hubo una muerte de por medio, ¿cómo es esto posible? Porque Dios no tomó en cuenta la muerte, tomó en cuenta la obediencia de ellos. Ellos fueron obedientes al mandato divino y se consagraron plenamente al servicio de Dios. El Señor honró su fidelidad otorgando una distinción especial a la tribu de Leví. ¿Qué significa esto? Que originalmente el plan original de Dios era que todo Israel sea un pueblo de sacerdotes. Este era el plan original de Dios, que todo Israel, con sus jefes de familia, con sus padres del hogar, de cabeza del hogar, con sus primogénitos, que todos ellos sean los sacerdotes, ¿sí? y un pueblo santo. Pero como el pueblo de Israel en su mayoría, salvo la tribu de Leví, apostataron en el monte Sinaí adorando al becerro de oro, Dios honró a la tribu de Leví con el sacerdocio que originalmente era para todo el pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer Números capítulo 3, versículos del 10 al 13, que nos dice esto de manera bien directa, ¿no? Números capítulo 3, versículos del 10 al 13, dice lo siguiente. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. ¿Sí? Fíjense qué interesante. El plan original de Dios era que cada primogénito iba a ser el sacerdote del hogar, el sacerdote de la casa. Tenemos un ejemplo muy, muy claro esto en la vida de Jacob, ¿no? En la vida de Isaac, que tuvo a sus dos hijos Jacob y Esaú, los cuales disputaron la primogenitura, pero el que era primogénito de verdad no le interesaban las cosas espirituales, entonces terminó la primogenitura con el que era menor, pero siguió existiendo este sacerdocio de cada cabeza del hogar, ¿sí? Isaac era el primogénito de su familia, entonces todos los que estaban bajo la familia de Isaac, ¿quién era el sacerdote? Isaac. ¿Quién daba las bendiciones? Isaac. ¿Quién casaba a la gente? Isaac. ¿Quién bautizaba? Si hubiera un bautismo en aquella época, Isaac. ¿Sí? ¿Quién hacía los ritos? ¿Quién dirigía los cultos? ¿Quién ayudaba a su pueblo como un pastor que ayuda a sus ovejas? Isaac. Él era el sacerdote, pero de entre sus hijos tenía que salir un sucesor. ¿Quién iba a ser el sucesor? Por naturaleza era el primogénito, pero el primogénito no le interesaba, así que Jacob recibió la primogenitura y de Jacob, bueno, vienen las 12 tribus, de todos esos hijos, obviamente el primogénito fue José, el que iba a ser sacerdote también del hogar, y así en cada familia. Hoy en día no estamos constituidos con ese tipo de familias tan grandes, las familias son más pequeñas, ¿sí? Las familias ya no son tan como una tribu, ¿no? Donde está el padre de familia, con todos sus hijos, con todos sus yernos y nueras, con todos sus nietos. O sea, ya no es así, una sociedad tan como en aquella época, ¿no? Patriarcal. Somos familias más chiquitas, pero en definitiva sigue habiendo un padre de familia en cada familia. Cada padre de familia es el sacerdote del hogar. Es el sacerdote del hogar. Originalmente eso era así. Ahora, ¿qué pasó? Como el pueblo de Israel apostató, Dios escogió a los levitas, a una de las tribus,
para que fueran sacerdotes. Pero originalmente era que todos debían ser sacerdotes. Todos los padres de familia debían ser sacerdotes. Vamos a ver entonces, hermanos, qué pasó después que se terminó este sistema levítico. Sabemos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el sistema levítico llegó a su fin. Ya no se siguió más con este sistema. De hecho, hubo una dispersión de las tribus de Israel, una dispersión de todas las tribus, incluso la de Leví. Hubo una destrucción del templo. Y por lo tanto, ¿de qué manera Dios se maneja hoy con su iglesia? ¿De qué manera hoy se maneja Dios con su pueblo? Volvimos al punto original. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. De hecho, el apóstol Pablo menciona en la carta a los Hebreos, mientras van buscando 1 de Pedro 2, del 9 al 10, el apóstol Pablo menciona en la carta a los Hebreos que el sacerdocio levítico era un sacerdocio defectuoso. El sistema del santuario era un sistema defectuoso. No porque Dios hiciera las cosas defectuosas, sino porque era la sombra de lo verdadero. Lo verdadero era perfecto. Y tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Pero cada uno de los creyentes se constituye sacerdote y ministro para ministrar la palabra del Señor. Y ojo que con esto yo no quiero que me malinterpreten, hermanos. Y no estoy diciendo con esto que todo el mundo tiene que bautizar y todo el mundo tiene que ministrar la Santa Cena. No estoy diciendo eso. Pero vamos a suponer, ¿no?, que todos los que estamos ahora conectados en esta transmisión vivimos medianamente cerca, en una comunidad cercana, y somos esta cantidad de personas que mencionó Tania. No sé cuántos calculaste que éramos, pero ponele que seamos 100 personas. Vivimos en una comunidad cercana, nos reunimos cada sábado. Probablemente de manera natural, de manera espontánea, hayan 3 o 4 o 5 personas que son líderes natos, por así decirlo, ¿no?, que están predicando, llevando el culto, siempre visitando a las personas, haciendo las cosas de la iglesia, o sea, que están trabajando para el Señor sin que nadie se los diga. Obviamente la iglesia reconoce a esas 4 o 5 personas como ministros, por más que ellos no hayan estudiado teología o no hayan sido votados por una junta, son reconocidos como ministros, y esto es algo natural, esto es algo espontáneo, ¿sí? Se da de manera natural. No significa de que esos 4 o 5 bauticen, probablemente uno de ellos bautiza, probablemente uno de ellos ministra los ritos, o 2, no hay problema. Es más, cuanto más grande es la comunidad, probablemente hay más personas. Pero a veces las comunidades son más pequeñas, ¿sí? Y empieza a suceder como nos sucede a nosotros ahora, de que estamos aislados, de que estamos lejos, ¿sí? Y si a mí me tocara, por ejemplo, que surge un contacto, qué sé yo, allá en la Florida, ¿no? Entonces, ¿yo con qué me voy a contactar? Con la persona que yo sé que está en la Florida, que es un anciano de la iglesia, que se encarga de predicar, y lo llamaría Rafa, y le diría a Rafa, o que le diga a su yerno Joel, que están predicando: hermano, hay una persona que se quiere bautizar, alguien la tiene que bautizar, ¿sí? Y así pasaría en diferentes lugares. Cuanto más chica es la comunidad, hay menos opciones. Pero siempre hay un orden, ¿no? Si es una congregación grande, hay algunos que ya están predicando, y esos seguramente son los que van a bautizar. Son los ministros, son los que ministran la palabra. Bueno, ellos van a tener que bautizar, porque están ministrando la palabra. No hay una comunidad grande, somos una familia solamente, una familia que estamos solos acá, o somos 2 o 3 familias. Bueno, esas 2 o 3 familias, hay 3 cabezas, 2 o 3 cabezas del hogar. Esas 2 o 3 cabezas del hogar, una de esas cabezas del hogar va a tener que asumir esa responsabilidad de bautizar a los nuevos creyentes. Pero alguien lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque todos fuimos llamados a ser ministros. No que todo el mundo bautice. Yo no estoy promoviendo el desorden y que cada uno acá se proclame, no. Pero cuando vemos la necesidad, hermanos, y no hay nadie que pueda venir, o están todos muy lejos o lo que fuera, bueno, alguien tiene que bautizar. Y tiene que ser alguien que haya sido bautizado. De la misma manera, ¿sí? Entonces dice 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro está hablando de la gente que vivía en el mundo, ahora es pueblo de Dios y son llamados a ser exactamente lo mismo que antes de la apostasía del becerro de oro. Una nación de sacerdotes, un real sacerdocio y una nación santa. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6, se menciona la misma cosa y dice, Apocalipsis 1 del 4 al 6, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se menciona que somos sacerdotes es por la tarea que tenemos que efectuar en este momento, que estamos en la tierra, de intermediación por los pecados del mundo, así como Moisés y Aarón intermediaban por los pecados de Israel, de predicación, de manifestar la palabra que escuchamos en nuestra intimidad, así como Moisés, la palabra que escuchaba de Dios en su intimidad, se la daba al pueblo, para enseñar la ley de Dios, así como Moisés y Aarón enseñaban la ley de Dios al pueblo. Pero la parte de reyes se va a cumplir en el milenio. Apocalipsis 20, versículo 6, dice así: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Tenemos el llamado de asumir nuestra responsabilidad como sacerdotes. Un texto que me gusta mucho, hablando, ¿no?, de esto de que el sacerdocio originalmente era para los primogénitos, era para los primeros nacidos. Hoy esto no se practica, no digo que no se tenga que practicar, pero digamos que las familias están constituidas de otra manera. De hecho, en la Biblia vemos los ejemplos de primogénitos que no aceptaban esa responsabilidad como Esaú, y de otras personas que no eran primogénitos pero que sí la aceptaron, como en el caso de Jacob, que querían la bendición espiritual, que querían ser ellos los sacerdotes de su casa. Esaú le interesaba la primogenitura por la riqueza material, pero a Jacob le interesaba la primogenitura porque él quería seguir a Dios, él quería hacer la voluntad de Dios. Y así tenemos varios casos, o sea que cuando vamos a leer estos versículos que hablan de primogénito es para aquellos que asumimos ese deseo y esa responsabilidad de ser luz del mundo. ¿Sí? Por ahí en una familia hay varios hijos y hay un primogénito que asumió esa responsabilidad, pero hay otros casos en los que no es así. Y la primogenitura recae sobre aquel que acepta esa responsabilidad de ser cabeza del hogar y de llevar el Evangelio. Hebreos 12, versículo 18 al 24. Hebreos capítulo 12, del 18 al 24, aunque ustedes no lo crean, va a hablar acerca de los 144.000 en el tiempo final, que es la iglesia de Dios en el tiempo final. Esa iglesia de Dios en el tiempo final tiene 144.000 que son los predicadores, que son los ministros, que son los profetas, que son los que van a dar el mensaje final al mundo, ¿sí? No digo que sean la cantidad de personas que sean salvas, pero sí que son la cantidad de personas que van a dar el mensaje final al mundo. Son los 144.000. ¿Sí? Y acá están mencionados, aunque no con esta denominación de 144.000, después vamos a ver que sí son, pero vamos a leerlo como está. Hebreos 12, del 18 al 24 dice: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a las tempestades, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, las cuales los que oyeren le rogaron que no se le hablase mal, no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Hay un monte de Sión, hermanos, que no es el terrenal, que es el celestial, que es por donde siguen los primogénitos, al Cordero por donde quiera que va. Recuerden que los 144.000 dice
Vi a los 144.000 en el monte de Sión siguiendo al Cordero, ¿sí? Entonces dice, sino que se acercaron al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son los primogénitos que están inscritos en los cielos? Los que aceptaron este real sacerdocio, los que asumieron esta responsabilidad de predicar, en este caso los 144.000, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y Apocalipsis 14:4, que habla justamente de los 144.000, menciona que ellos también son primogénitos. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esta reunión de los primogénitos de Hebreos, capítulo 12, es la misma reunión de los 144.000 que fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. De hecho, cuando ustedes lean, después si quieren léanlo en el Antiguo Testamento, cómo es la ley de la primogenitura. Dios le dice al pueblo que todos los primeros nacidos son para él, así como los primeros nacidos de todas las bestias son de él. Si nacía un primer cordero de entre los corderos, el primero se sacrificaba al Señor, el primero de las cabras sacrificado al Señor, el primero de los asnos no se podía sacrificar porque era un animal inmundo, pero se lo redimía como primicia para Dios, matando un cordero, y el primero de tus hijos es primicia para Dios y hay que redimirlo matando un cordero. Y acá dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. O sea que esta es la reunión de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y los primogénitos son los sacerdotes, esta nación, este pueblo de sacerdotes y gente santa que van a dar el mensaje final en este tiempo. Y por último quería compartir un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19, donde Dios llama, el apóstol Pablo, ¿no? En este caso, pero Dios, hablando a través de él, llama a todos aquellos que aceptan el mensaje al ministerio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros fuimos hechos, hermanos, ministros de reconciliación para que los hombres se puedan volver a reconciliar con Dios. Quiero, obviamente, antes de terminar, hacer la aclaración. Este tema, este sermón de hoy, obviamente que surge a raíz de varias cuestiones que viví esta semana, pero que es algo que venimos viviendo hace bastante tiempo, que es la necesidad, como dijo Cristo, de obreros en la mies. Es la necesidad de gente comprometida en este mensaje. Pasa muy a menudo, hermanos, pasa muy a menudo esto de que estamos predicando un mensaje, estamos anunciando el Evangelio del Padre y el Hijo, estamos anunciando este mensaje que es peculiar, es particular, y surge la pregunta, ¿dónde nos reunimos? Si no hay una congregación cerca, hermanos, su casa va a tener que ser la congregación, y probablemente tenga que abrir las puertas para que otras personas vengan y escuchen el mensaje. Si no hay un ministro cerca, alguno va a tener que asumir esa responsabilidad de visitar a las personas, de orar con ellos, y llegado el caso de que alguien se quiera bautizar, tener que asumir esta responsabilidad de bautizar a las personas. Y no digo con esto que todo el mundo tenga que hacerlo, no, yo no creo en eso, hermanos. Yo creo que hay personas que sienten ese llamado, que saben que alguien tiene que hacer el trabajo, ¿sí? Alguien me comentaba, ¿qué pasa si yo hago esto, no? Y bueno, la gente piensa que me estoy exaltando. Esto es muy sencillo, le decía yo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Quién lo bautiza? Si esta persona se quiere bautizar, ¿quién lo bautiza?
¿Quién lo va a bautizar? Hermanos, hay una gran necesidad. Tenemos que ver cuál es la necesidad y actuar conforme a esas necesidades de las personas que quieren bautizarse. El apóstol Pablo, gracias a Dios, no tenía tanto este problema, porque él menciona en un momento que había confusión y división en la iglesia de que él no había bautizado a mucha gente porque Dios no lo había enviado específicamente a bautizar, sino a predicar, pero habían personas que bautizaban a los conversos del apóstol Pablo, ¿sí? Probablemente, sí, obviamente nos vamos a sentir indignos, nos vamos a sentir indignos, hermanos, incluso de predicar su palabra. Pero aquellos, este tema va dirigido a aquellos que han sentido el llamado y que bueno, todavía están dudando en sus corazones, ¿no? Así que bueno, hermanos, somos llamados cada uno de nosotros a ser ministros de Dios. Espero que este mensaje les sea de bendición y bueno, que tengan un bonito sábado.